Cristianos criticones. Ese es el tema de hoy. Y usted dirá, oye, hermano Oliver, el título es bastante llamativo. Bueno, de hecho, colocamos un título así de llamativo porque creemos que este tema es de gran importancia para toda nuestra audiencia, para todos nuestros hermanos, sobre todo para tener una comunidad sana dentro de lo que es el cumplimiento de la misión. Por eso el título, poco fuerte, sarcástico, directo, cristianos criticones. Lamentablemente, siempre en la iglesia y en toda comunidad vamos a estar sujetos a críticas. Es inevitable, ¿ok? Pero yo quiero que miremos y le pongamos la lupa al tema de hoy, sobre todo dentro de una perspectiva bíblica, para que entendamos las consecuencias de nosotros caer contagiados, porque es muy contagioso, en la crítica, sobre todo en ser cristianos que lamentablemente utilicemos la crítica como un arma escandalosa que lamentablemente siempre perjudica no a uno, sino a toda una comunidad. Cristianos criticones, pero como siempre, ustedes saben que nosotros no iniciamos nunca nuestros temas a menos que hayamos solicitado la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre, quiero darte las gracias por este año nuevo, por este sábado maravilloso que nos regalas y sobre todo por tu palabra, porque tu palabra es una lámpara a nuestros pies que alumbra el camino para no tropezar. Pero somos tendenciosos al tropiezo. Por esa razón, te ruego que nos ayudes a rectificar, a entender el camino correcto y a retomarlo de ser necesario. Bendice a nuestra audiencia, acompáñanos y sobre todo danos tu espíritu, que sea Él quien nos enseñe como a niños. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cristianos criticones, ya ustedes conocen el sistema. Yo me voy a ir en algún momento a la mensajería, les voy a preguntar cómo vamos hasta acá. De hecho, voy a necesitar que en algunos momentos ustedes me den su opinión. De hecho, les voy a hacer un examen. O sea, vamos a tener un tema maravilloso. Suplico que por favor mantengamos el respeto. No estemos nombrando a terceros, ni ministerios, ni predicadores, ni a nadie. No es el fin del programa en absoluto. El fin del programa es hacer un llamado a tener una comunidad saludable, al respeto, a la tolerancia. Así que, por favor, tomen en cuenta eso. De antemano, nuestros moderadores estarán al tanto y cualquier mensaje que esté fuera de la regla de oro, tratar a los hermanos como quieren que tú seas tratado, entonces ellos tomarán las acciones necesarias. Por esa razón, gracias por acompañarnos. Muy bien, voy a comenzar entonces directamente con lo que es el tema. Y quiero iniciar con un texto que yo siempre he tenido como bandera. Un texto que me parece importantísimo y es del sabio Salomón, del libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 16. Miren este texto. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte?, pregunta Salomón. Y saben que Salomón lo hace dentro de un marco y un contexto que, si ustedes leen el pasaje, es un poco sarcástico. Hay que ser sinceros. No seas demasiado justo, dice Salomón. Ser justo no es malo, pero Salomón dice no seas demasiado. O sea, no te pases de la raya. Ni seas sabio con exceso. Ser sabio no es malo, pero ten cuidado de querer sabértelas todas. Eso es lo que está diciendo él. ¿Por qué habrás de destruirte? Noten que el ser demasiado justo y demasiado sabio en exceso puede traer la destrucción. Yo de antemano quiero compartir lo que el Comentario Bíblico Adventista dice sobre este texto, porque me parece una cosa maravillosa e interesante. Un reproche, que es lo que hace Salomón, contra el legalismo. Salomón está reprochando actitudes legalistas, ser demasiado justo, ser sabio en exceso. Y luego dice el Comentario Bíblico Adventista,
un reproche contra el legalismo que confía en las formas y expresiones externas de obediencia. Ya haciendo eso me voy a salvar. La verdadera religión es una relación personal con Dios, el Santísimo, Levítico 19:2, Efesios 3:14, y con el Salvador Jesucristo, Efesios 3:17 al 19. Alabado sea Dios. Pero, lamentablemente, en todas las épocas ha habido personas que tienen esa tendencia a ser demasiados justos, sabios en exceso. Entonces, por supuesto, ellos creen que esas formas y expresiones externas son totalmente necesarias y son justas y de hecho los van a llevar a salvarse. Hay que tener cuidado, ¿no? Y ser un poquito coherentes, equilibrados. De eso le voy a hablar al final del tema. Ahora bien, por supuesto, para poder ampliar la información y para poder hablar del peligro de nosotros caer en críticas descomedidas, yo tengo que hablar de esa actitud sectaria que siempre ha habido en la historia bíblica. Siempre ha habido esa actitud sectaria de crítica, de no tener misericordia en el trato hacia los demás. Y por supuesto, lo vamos a encontrar en la figura de los fariseos. Voy a usar esta figura hoy porque es la figura predominante dentro de esta característica, ¿no? En Lucas capítulo 15, verso 2, nosotros podemos mirar una muestra de lo que acaba de decir Salomón en Eclesiastés, no seas demasiado justo o sabio en exceso. Una muestra. Dice Lucas 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Ustedes pueden notar que dentro del cuadro sectario que ocupaba a fariseos, saduceos, herodianos y una cantidad de sectas que había dentro de lo que era el judaísmo, los fariseos ocupaban ese primer lugar, ¿ok? Se sentían demasiado justos, demasiado sabios, demasiado perfectos para vivir en un mundo pecador. Y por esa razón, criticaban todo, murmuraban todo. Y encontramos una prueba en Lucas 15:2. Murmuraban contra Jesús, casi nada, ¿no? Casi nada. Y decían, a los pecadores recibe y con ellos come. En todo momento estaban al acecho. El único fin era criticar, hablar mal del prójimo, murmurar y mostrar en gran manera envidia, molestia, con el ceño fruncido, una cosa increíble. De hecho, en el discurso maestro de Jesucristo, la página 107, párrafo 2, Elena de White dice, el pecado que conduce a los resultados más desastrosos. Yo quiero que noten esto, mis queridos hermanos. Quiero que noten esto, porque es muy serio. Y esto es un llamado de atención para ti, para mí. ¿Ok? Porque cuando yo te apunto con el dedo, yo mismo me estoy apuntando también. No me creo mejor que nadie. Pero esto es una seria advertencia. El pecado que conduce a los resultados más desastrosos es el espíritu frío de crítica implacable. Óigame, ¿cuáles son los resultados? Los más desastrosos. Y que caracteriza al farisaísmo. Por eso estoy utilizando a los fariseos como el ejemplo a no seguir en este caso. ¿Ok? Era una característica muy especial de ellos y de hecho lo vamos a ver durante todo el tema. Pero ¿cuál era el problema de ellos? ¿Por qué vivían pecando de una manera desastrosa con frías críticas implacables? Aquí está el motivo, Elena de White lo dice. Cuando no hay amor en la experiencia religiosa, cuando la religión es solo formas,
cuando la religión es solo mostrar una práctica externa, pero no hay amor, no está en ella Jesús ni el sol de su presencia. Ahí radicaba el gran problema de los fariseos. No tenían una relación con Dios genuina y, escúchame bien lo que le voy a decir, ¿cómo se podía notar esta característica muy especial en ellos? Se notaba por el resultado desastroso de su pecado, que era el frío espíritu de crítica implacable. Le hago una pregunta a mi gente. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Estamos claros? ¿Estamos muy claros? ¿Están notando que de antemano criticar de una manera despiadada, fría, calculada, implacable, es un pecado desastroso y es una imagen que claramente nos dice que la persona no tiene una relación genuina con Dios, sino lamentablemente es una forma religiosa de vivir el cristianismo para nada aceptable por el cielo. Pero ahora usted va a ver lo serio del asunto, porque el problema es que se vuelve un hábito. Suena el redoble. Y entonces, acompáñenme, vamos a seguir con el tema. Se vuelve un hábito tendencioso. Se vuelve una tendencia, así como ustedes pueden mirar en esto en pantalla, que tiene la tendencia, valga la redundancia, de ir en aumento, va aumentando. O sea, la situación va escalando. Yo voy a poner algunos ejemplos y en esos ejemplos ustedes van a notar la actitud que lamentablemente los fariseos, ojo, no generalizo, Cristo nunca lo generalizó tampoco. De hecho, Nicodemo era fariseo y era un hombre que buscaba la verdad. Simón el leproso llegó a tener una amistad muy cercana con Cristo. Entonces tenemos que ser cuidadosos, pero era la característica principal del farisaísmo. Lo dice la hermana White, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál era la tendencia? ¿Cuál era el hábito que iba en aumento? Noten lo que dice Mateo. Y lo voy a presentar de una manera clara que usted lo va a ver directamente. Mateo capítulo 15, verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, yo quiero que note lo que está pasando porque esto es clave. Esto es una tendencia y un hábito dentro de los que caen contagiados por ese espíritu de crítica que no tiene misericordia. No van a la persona, no van al que critican. No. Ellos no lo hacen porque de eso se trata, ¿no? Se trata de un pecado desastroso que es dañar a los hermanos y crear una comunidad enferma. Entonces noten que se acercaron a Jesús. No se acercaron al que iban a acusar. Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, y noten a quién acusan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Noten que ellos no van a Pedro, no van a Juan. Mira, Pedro, ¿por qué tú estás comiendo pan sin lavarte las manos? Yo quiero conversar contigo. No. Ellos van a un tercero. Ese es el pecado desastroso. Van a un tercero, se acercan a Jesús, acusan a los discípulos. Es una tendencia, de antemano es una tendencia y un hábito que desarrolló Satanás en el cielo y trajo como resultado que se contagiara una tercera parte de los ángeles del cielo. Algo muy serio, una tendencia, un hábito que se vuelve una repetición y que se forma dentro del carácter. Pero voy a poner otro ejemplo para que ustedes miren que es una tendencia. Mateo capítulo 12, verso 1. Y en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
verso 2. Viéndolo los fariseos, le dijeron, ¿a quién? A un tercero. No fueron a Pedro, no fueron a Juan, no fueron a Andrés, no fueron a Santiago. No, porque es una tendencia, es un hábito. Un hábito, hermano, que nosotros, como seres humanos, podemos estar desarrollando y tenemos que cortarlo porque es un problema muy grave. Enferma a la comunidad de creyentes. Noten lo que hacen. He aquí, le dicen a Jesús, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Nuevamente se dirigen a un tercero para acusar, para señalar, para difamar, para crear esos rumores, muchas veces falsos, por cierto, muchas veces acusaciones sin sentido, pero el fin es crear un conflicto, un daño que lamentablemente la sierva del Señor cataloga como un pecado desastroso. De hecho, he colocado una cita acá de consejos sobre la salud, porque esto impacta hasta la salud. Página 295, párrafo 1. Y es normal que una persona que vive en esa situación termine enfermándose. Una persona que permite que la sospecha, miren esta cita, o la censura recaigan sobre sus compañeros en la obra, mientras no reprocha a los que se quejan. O sea, mira, Oliver, tú sabes que fulano de tal lo vi diciendo y haciendo esto. ¿Sabe cuál debería ser mi deber? Decirle a esa persona, ¿y por qué tú no vas a hablar con él? ¿Por qué tú andas criticándolo y regando lo que esa persona hizo y no vas y conversas con él y le dices que no está bien lo que hizo? Serio, contagioso. Una persona que permite que la sospecha o la censura recaigan sobre sus compañeros en la obra, mientras no reprocha a los que se quejan, ni presenta fielmente el asunto a la persona afectada, ir y hablar con ella o con él, no hacer como hacían los fariseos, porque tus discípulos está realizando la obra del enemigo. Lamentablemente, mis hermanos, y nosotros los seres humanos que tenemos una naturaleza pecaminosa, imagínense, como diría mi madre, se cayó la tapa y se halló con su olla. Está regando la semilla de la discordia y la dificultad, cuyo fruto encontrará en el día de Dios. Terrible eso. Entonces conseguimos iglesias enfermas, criticando a todo el mundo, hablando mal de todo el mundo. Inclusive conseguimos personas con enfermedades, consecuencia de esas actitudes, porque viven amargados. No olvide que de cada 10 enfermedades, dice la sierva del Señor, 9 las produce la mente y no se obra con un proceder correcto. Nuestro deber debería ser decirle a la persona, mira, ¿por qué tú estás criticando a mi hermano? ¿Por qué tú no vas a hablar con él? Deja de hacerlo. O yo ir directamente a decirle a la persona, mira, estoy preocupado por esta situación. Y entonces quizá yo esté confundido, quizás hasta esté malinterpretando y se puede aclarar todo. Voy a poner otro ejemplo bíblico. Ahora al contrario. Porque es que los fariseos no lo podían hacer de otra manera, siempre tenía que ser así. Era un hábito, era una tendencia. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro. Ahora no van a Cristo, noten, porque ahora a quien van a acusar es a Cristo. En los textos anteriores a quien iban a acusar eran los discípulos, pero iban a Cristo. Ahora no van a Cristo sino a Pedro. Los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? No van a Cristo a reclamarle, porque es la tendencia, es el hábito del cristiano que ha caído en la crítica, en ese pecado desastroso con consecuencias horribles para la iglesia. Entonces ahora vienen a Pedro y le dicen, ¿por qué tu maestro no paga las 2 dracmas? Usted era hermano Oliver,
Pero ya hubo un momento, estos no eran fariseos, pero eran enviados por los fariseos. El discurso maestro de Jesucristo, página 109, párrafo 2. El que mira a menudo, es más, ya va, denme un segundo porque salté el comentario bíblico adventista. Mateo 17, 24. Esto va a aclarar aún mucho más la imagen de que fueron a Pedro a criticar a Cristo. Los escribas, quienes en el tiempo de pagar el impuesto, dice el comentario bíblico adventista, Mateo 17, 24, que también eran fariseos, habían mostrado a Jesús en público en repetidas ocasiones. Dice, voy a leer otra vez, los escribas quienes en el tiempo de pagar el impuesto del templo habían molestado a Jesús en público. Noten cómo lo hacían en público, molestado en repetidas ocasiones. Ver comentario Mateo 16:1, Marcos 17:1 al 23. Lo habían acusado de no haber pagado el impuesto. O sea, miren cómo fue el proceso. Los fariseos fueron a los que cobraban el impuesto. Mira, Jesús no paga. Jesús no está pagando. Aprovechen esa oportunidad para agarrarlo por ahí y molestarlo. Y si es posible en público, mejor. Entonces, iban los que cobraban el impuesto. Mire cómo corre, ¿no? Y en vez de llegarle a Jesús, le llegaron fue a Pedro. Miren cómo corre, cómo se contagia. Vienen a Pedro y le dicen, ¿por qué tu maestro no paga? Óyeme, ¿verdad que es vergonzoso eso? Eso es lo que se llama correr el chisme. Darle amparo al chisme y a la calumnia. Y era una tendencia propia del fariseísmo. Por eso lo estoy colocando como ejemplo en la tarde de hoy. En el discurso maestro de Jesucristo, ahora sí, página 109, párrafo 2. El que mire a menudo a la cruz del Calvario, acordándose de que sus pecados llevaron al Salvador allí, no tratará de determinar el grado de su culpabilidad en comparación con el de los demás. O sea, se los digo en español. El que mira la cruz de Cristo no anda viendo si es o no es santo comparándose con el prójimo, como el fariseo y el publicano en el templo, que el fariseo decía, te doy gracias que no soy como este. No. No se constituirá en juez para acusar a otros. Lógicamente, porque al ir a la cruz se da cuenta que él está en una lucha tremenda, igual que su prójimo y su hermano. Además que la cruz nos invita a buscar salvar a otras personas, no hundirlas. No puede haber espíritu de crítica ni de exaltación en los que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Entonces, yo le hago la pregunta a mi gente, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Están viendo el mal tendencioso, la tendencia que lamentablemente el hábito desarrollado, y no olvide que es el carácter, siempre me gusta recordarlo, ¿ok? Siempre me gusta recordarlo. El pensamiento genera una acción. Las acciones repetidas forman hábitos y los hábitos forman el carácter o constituyen el carácter. En pocas palabras, que si mi pensamiento todo el tiempo es voy a acechar a los demás para ver qué están haciendo mal, porque si están haciendo mal, yo tengo que tomar medidas. Entonces eso se convierte en un hábito cuando se repite. Y el resultado es que yo caigo en el hábito de la crítica, un hábito que la sierva del Señor dice que es desastroso. Y lógicamente eso forma mi carácter. Óigame, duro eso, porque era la tendencia de los fariseos. Ellos se medían a sí mismos comparándose con los pecadores. Ellos vivían en una burbuja donde para todo para ellos era pecado. Si era posible vivir en Marte sería mejor. Por supuesto, no iban directamente
a la persona porque no tenía gusto hacerlo. El gusto era ir a terceros o a cuartos y a quintos para formar una bola de nieve y criticar. Y era una tendencia muy contagiosa. Yo creo que vamos bien y estamos aprendiendo, sobre todo porque el fin es tener una comunidad sana. ¿Y quién de nosotros no ha caído en ese juego? Vamos a estar claros. ¿Quién de nosotros está libre de pecado para venir aquí a decir fulano y mengano son así? Los primeros que apuntan con nombre y apellido son los que realmente necesitan más de Cristo. Pero vamos bien, gracias por la compañía y el Señor les bendiga. El tema va a calentarse. El fuego va a fuego lento, pero lo estoy subiendo poco a poco. Voy al redoble y paso a la siguiente sección. Atención, importante. ¿Qué ven de raro en esta escena? ¿Les llama la atención? Yo sé que más de uno al mirar esta escena se va a reír y va a recordar un episodio en la vida de Cristo, ¿no? De hecho, una reprensión durísima que hizo Cristo. Esta escena nos recuerda esa reprensión porque esta criatura que está allí le cayó una pequeña hojita, pequeño pedacito de paja en el ojo. Pero hay personas que tienen una habilidad tremenda para encontrar ese pedacito de paja en el ojo. Tienen una habilidad increíble, ¿no? Y el título que puse a la sección es Tu hermano. ¿Saben por qué? Porque una de las reprensiones duras que hizo Cristo tiene que ver con este pasaje. Sobre todo porque se trata de hermanos. No se trata que yo estoy hablando de mi enemigo, sino estoy hablando de mi hermano. Y si yo trato así a mi hermano, ¿qué quedaría de mi enemigo? En Mateo capítulo 7, Cristo presentó un poderoso sermón. Tremendo sermón. En el verso 3, Él hace esta pregunta. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Noten que coloqué en amarillo resaltante lo que me parece clave. En el ojo de tu hermano. Es tu hermano. No es tu enemigo. Es tu hermano. Y Cristo reclama y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Yo se los voy a decir en español. ¿Por qué tú andas criticando de esa manera tan descomedida, tan fuera de lugar, sin misericordia, difamando, hablando mal a terceros y criticando y dañando la reputación de tu hermano? Y no te das cuenta que estás en necesidad de conocer a tu Salvador para salir de ese mundo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano? Nuevamente, mire cómo él mantiene el contexto en el hermano. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Yo se lo voy a decir en español. ¿Y cómo tú le vas a decir a tu hermano? Tú eres un miserable, un pecador. Según mi criterio, tú tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto para poderte salvar, porque estás perdido. Cuando tú mismo haces aún cosas peores. Duro. Lo que pasa es que Jesús lo presenta de una manera metafórica, hermosa, para de alguna manera, aunque sus palabras eran duras, ser misericordia con la gente, porque Cristo siempre buscaba la salvación de las personas. Pero yo quiero ahora que noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre esto. Increíble. Este ofrecimiento de sacar la paja del ojo no se debe tanto al deseo de ayudar como al deseo de atraer la atención al hecho de que la paja está en el ojo del otro.
No lo estoy diciendo yo, lo dice el comentario bíblico adventista. Mateo capítulo 7, verso 4. Yo lo voy a leer nuevamente para que usted lo pueda digerir. Este ofrecimiento de quitar la paja del ojo no se debe tanto al deseo de ayudar como al deseo de atraer la atención al hecho de que la paja está en el ojo del otro. En pocas palabras, lo que quiere hacer ese individuo es hacer un escándalo. En Venezuela se usa el término rayar a su hermano, dañar su reputación porque es el hermano. Ese es el fin principal. Por más que la persona diga, es que estoy preocupado por él o por ella, y por eso tuve que hablar con 15 hermanos de la iglesia para que se enteren lo que está haciendo. Realmente el deseo es atraer la atención al hecho de que la paja está en el ojo del otro. Y a la supuesta sabiduría, porque aquí viene la segunda parte que es la más cruel, y a la supuesta sabiduría y habilidad de quien ofrece sacar la paja. Como yo soy una persona habilidosa y tengo credenciales perfectas, el cielo hablando de mí dice, mira fulano, perfecto en todos sus caminos, intachable. Entonces yo me voy a ofrecer a sacar la paja de mi hermano. Eso sí, entérense que tiene la paja. Oye, hermano, da dolor, pero es la verdad. Qué cruel es el ser humano. Qué cruel puede ser el ser humano. Lamentablemente es nuestra realidad. Y Cristo nos reprendió duramente por tener esas actitudes. Cuidado, mis hermanos, que nosotros caigamos en esto. De hecho, el comentario bíblico adventista no termina ahí. ¿Con cuánta frecuencia los así llamados cristianos expresan profunda indignación por la conducta de otros o quizá por lo que suponen? Porque una cosa es que realmente la persona esté equivocada y no está bien si ha pecado que tú lo estés divulgando. Eso no es lo correcto, ve y habla con ella. Pero es aún peor porque quizás están suponiendo haber sido las actitudes ajenas, o sea que están según su criterio diciendo lo está haciendo mal, midiendo según su criterio. Y después se llega a saber, escúchenme bien esto, que ellos mismos son culpables de los pecados de los cuales han acusado a otros. Comentario bíblico adventista, Mateo capítulo 7, verso 4. Ellos mismos son culpables. Me recuerdan, ¿saben qué? Me recuerda la historia de Simón cuando dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está ungiendo sus pies. Y era el propio Simón quien abusaba de María. Terrible, mis hermanos. Criticándola mentalmente. Y Cristo leyó su pensamiento y con todo el Señor actuó con misericordia, dándole una parábola diciendo que habían dos que habían pecado, uno mucho y otro poco, y ambos fueron perdonados, tenían una deuda muy grande. ¿A cuál amará más? ¿O cuál amará más al hombre que perdonó la deuda? Y Simón dijo, bueno, el que debía más. Simón criticó mentalmente a María y él era mucho peor que María. Pero en la misma mesa estaba Judas. Y Judas criticó a María públicamente, en voz alta. ¿Cómo es posible que se haya hecho semejante gasto? Y miren la actitud de Jesús. Lo reprendió suavemente y con amor porque buscaba su salvación, aunque sabía que robaba de la bolsa, un pecado aún peor, aunque sabía que iba a ir a venderle. Hermanos, con cuánta frecuencia los así llamados cristianos expresan profunda indignación por la conducta de otros o quizá por lo que suponen haber sido las actitudes ajenas, y después se llega a saber que ellos mismos son culpables de los pecados
de los cuales han acusado a otros. Terrible. Terrible. De hecho, a mí me pasó en una oportunidad, y les cuento brevemente porque el tiempo está contra. En cierto lugar, en una iglesia, había una persona, una hermana, que tenía esa tendencia de criticar, hablar mal. Todo estaba girando alrededor en su vida de eso. Era contagiosa, hablaba mal de todo el mundo, criticaba a todo el mundo. Y un día la propusieron para un cargo dentro de la iglesia. Y fue aprobada internamente por la junta directiva, pero fue llevada a la junta general de la iglesia, que es la junta administrativa, que es finalmente la que aprueba el cargo. Y preguntaron si había alguna objeción, y su esposo levantó la mano y pidió hablar directamente con el pastor. Y le dijo: pastor, yo objeto que mi esposa sea la persona que ocupe ese cargo, pero no quiero hacerlo público. Ya yo hablé con ella, pero ella quiere el cargo, aunque no quiere abandonar el mal que hace. Y el pastor le dice: ¿pero qué le preocupa? Sabemos que a la hermana le gusta criticar mucho. ¿Es eso lo que le preocupa? Y dijo el esposo: no, eso no es lo que me preocupa. Y entonces, ¿qué es? No lo vaya a comentar, por favor, pero simplemente no la coloquen. Ella critica y critica, si es verdad. Critica a las que visten de una forma, las que se ponen esto, se quitan aquello. Vive criticando, no hace otra cosa. Pero pastor, quiero decirle algo que es muy privado y personal. Mi esposa vende oro. Ella vende prendas de oro. ¿Cómo? Sí. ¿Y usted le ha dicho que eso no es correcto? Claro que se lo he dicho. Pero ella dice que mientras ella no se las ponga, no hay ningún mal en venderlas. ¿Con cuánta frecuencia los así llamados cristianos expresan profunda indignación por la conducta de otros, o quizá por lo que suponen haber sido las actitudes ajenas, suposiciones, y después se llega a saber que ellos mismos son culpables de los pecados de los cuales han acusado a otros? Por eso Cristo dijo en Mateo 7:5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y se los paso ahora a español. Conságrate al Señor. Búscalo en oración. Pide que guíe tus caminos. Ten una relación genuina con Él. Y entonces el cielo te facultará a hacer las cosas como el cielo dice y no como tú dices. Eso es lo que está tratando de decir Cristo allí. Quiero cerrar esta parte con esta cita. Nuevamente, miren el libro de que los compiladores tomaron la cita para colocarlo allí, porque nuevamente corresponde a un punto de salud. Consejo sobre la salud, página 294, párrafo 4. Para algunos es tan natural encontrar errores en lo que otro hace como lo es respirar. Óyeme, duras esas palabras, porque han hecho o hemos hecho de la crítica un hábito habitual. Valga la redundancia. Han formado el hábito de criticar a los demás. Y cuando dices han formado, es porque forma parte del carácter de la persona, que es lo único que te vas a llevar al cielo. Cuando ellos mismos son quienes debieran ser censurados, y su manera impía de hablar y sus sentimientos duros debieran ser quemados de sus almas por el fuego purificador del amor de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Se puede purificar una persona de esa actitud, de ese hábito, claro. ¿Y cómo? Con el fuego purificador del amor de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? Bueno, vamos bastante bien. Quiero contarles que ya estamos cerca de los 1200 conectados en vivo. Lo que quiere decir es que
si seguimos compartiendo el tema y si se siguen sumando personas, se lo vamos a obsequiar. ¿Le parece que este tema se debería predicar en su iglesia? A mí me parece que sí, porque en todas nuestras iglesias y comunidades necesitamos salud. Necesitamos tener esa salud que solo el amor de Dios le puede dar al ser humano. Bueno, le damos un poquito más de fuego y seguimos avanzando porque tengo material que presentar. Sueno al redoble. Gracias por acompañarnos y compartir la palabra de Dios. ¿Cuál es la forma correcta para entonces resolver estos asuntos? Bueno, yo sé que ustedes lo saben, pero en la repetición está el aprendizaje y es a solas. No lo digo yo, lo dice la Escritura y tenemos que tomarlo muy en serio. Yo felicito a los que tienen esa capacidad de romper ese hábito. Y si ustedes creen que su hermano ha hecho algo incorrecto, ir a solas a corregirlo. Porque muchas veces hasta puede ser un error. Puede ser que yo esté prejuzgando. De hecho, en Mateo 18:15, Cristo lo dijo. Noten que mantiene la misma frase. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Porque siempre, mi querido hermano, cuando tú vas a corregir, el único fin es ganar a tu hermano. No hundirlo, no desprestigiarlo, no difamarlo, no destruirlo. Eso es un pecado desastroso, dice la sierva del Señor. No. Y al final, entonces la persona dice, es que yo lo hice porque yo lo quiero mucho. Que difamarlo. No, la manera correcta es esto. De hecho, nosotros podemos, en el espíritu de profecía, conseguir que cuando Cristo reprendía, la sierva del Señor dice que en sus ojos habían lágrimas. En sus ojos había un rostro que mostraba dolor por lo que estaba pasando. No frialdad, no una actitud déspota, no. Y nosotros vemos que eso, por ejemplo, lo hicieron los discípulos en muchas ocasiones. En Gálatas capítulo 2, verso 11, el apóstol Pablo consigue a Pedro haciendo cosas que no eran correctas. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Note la diferencia. Y Pablo había sido anteriormente un fariseo. Ese tipo de fariseos criticones, ese tipo de fariseos con ese espíritu de crítica implacable, pero el amor de Dios lo había transformado. Y noten que no va a un tercero, no va a Santiago ni a Juan, no. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Y lo hizo para salvarle, para ayudarle, porque ese es el fin principal que siempre debe seguir este tipo de situaciones. De hecho, en Consejos para la Iglesia, página 463 dice, los seres humanos son propiedad de Cristo. Amén. Usted y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Comprados por Él a un precio infinito, dice ella. Imagínense el valor que tenemos. Los informes desfavorables de un hermano o hermana de la iglesia se comunican de unos a otros miembros. Se cometen errores e injusticias porque algunos no quieren seguir las instrucciones dadas por el Señor Jesús. ¿Y cuál fue la instrucción dada por el Señor Jesús? Clarito. Mateo 18:15 lo presenta y de allá en adelante usted tiene todo el orden presentado. Pero cuando se presentan informes desfavorables y se comunican chismeando unos a otros, se cometen errores e injusticias. ¿Por qué razón? Porque algunos no quieren seguir las instrucciones dadas por el Señor. Y ahora entra un punto que es importante que aclaremos. Y es una tendencia que se está haciendo peligrosa. Bueno, no es nueva. No es nueva. Tiene un antaño de antemano bastante atrás. Es de antaño. Desde antes inclusive de Jesús.
y es las famosas pruebas de discipulado. ¿Ok? Las famosas pruebas de discipulado. Yo quiero que usted entienda un poquito, porque aquí aparece un fariseo con una piedra y va a apedrear a alguien. Muy típico de los fariseos, ¿no? Que buscaban siempre un culpable. La prueba de discipulado. Yo quiero que usted entienda de antemano qué significa esa expresión, porque aquí yo estoy preocupado y le voy a ser sincero, porque son cargas que algunos líderes, no digamos líderes, digamos algunos personeros, predicadores, pueden ser pastores, como usted los quiera ver, colocan sobre las ovejas del Señor, y el Señor nunca ha querido esas pruebas de discipulado. No, en absoluto. Pero estos crean esas normas de justicia y entonces las quieren de alguna manera forzar en la vida de las personas, y si usted no está a esa medida, entonces usted no se va a salvar. Usted es un falso, un jesuita disfrazado. Voy a poner un ejemplo para que usted capte lo que es una prueba de discipulado. Este es el pastor Adrian Rogers. Mi madre seguía mucho a este pastor, y este pastor no es adventista, por eso lo estoy colocando. Porque en una entrevista le preguntaron si una prueba de discipulado para ser pentecostal era hablar en lenguas. Porque, por ejemplo, en muchas iglesias pentecostales, para que usted sea un discípulo aprobado por la iglesia, de hecho Dante Hebel, que es un pastor conocido, lo dijo, usted tiene que hablar en lenguas. Si usted no habla en lengua, entonces usted no tiene esa prueba de discipulado y usted realmente está mal. Usted no es un discípulo, algo le está pasando. Adrian Rogers respondió de esta manera: una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lengua, sino controlar lo que se tiene. Tremendo, maravilloso. En pocas palabras, dejen de estar colocando cargas en las ovejas que Dios no ha colocado, imponiéndoles prácticas, formas, actitudes, comportamientos que no tienen nada que ver dentro del plan de la salvación. Por amor al Señor, esas son las pruebas de discipulados que ahora están también de moda. Era algo muy popular entre los fariseos. Voy a poner un ejemplo. Tenían un libro de 21 páginas y ese libro solo explicaba cómo había que lavarse las manos para comer. Y ay, si tú no te lavabas las manos así, siguiendo el libro, porque entonces te ibas a perder. Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces la pobre gente vivía atormentada porque eran gente con ascendencia, gente que tenían influencia, y colocaban semejantes cargas sobre las ovejas que eran imposibles de cargar. Y la gente andaba con el librito lavándose las manos y caminando así. Había que ponerlas así, luego había que poner... O sea, era una cosa increíble. Increíble. De hecho, en Mateo capítulo 9, verso 14, los fariseos fueron a Cristo y le dijeron, o mejor dicho, los discípulos de Juan, que venían de tener esta lucha, de cargar también con esto, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea que, para los fariseos, si usted no ayunaba las 3 veces por semana que ellos decían, los días que ellos decían, usted no se iba a salvar. Óigame, hoy día eso está de moda. Ahora, si tú no cumples según la medida, y saben que me traje unos implementos importantes. Mira, me traje mi metro,
Este es un metro de medición, yo lo uso mucho. Me traje mi metro para medir. Yo voy a medir con este metro, voy a saber si usted está dentro de la medida que usted necesita para salvarse. Pensamiento fariseo. Tú te estás lavando las manos antes de comer pan. Vamos a mirar. Ok, sí, puedes pasar. Mira, ¿cuántas veces ayunaste esta semana? Vamos a mirar un momentico. Ok. Estás dentro de los que se van a salvar. Terrible, mis hermanos. Pruebas de discipulado. Miren lo que dice la sierva del Señor. Cuando los hombres alientan ese espíritu acusador, no se contentan con señalar lo que suponen es un defecto de su hermano. O sea, no se contentan con señalar, mira el defecto, mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo. Mira, no predicó de esto, puro predica de aquello. Sino logran por medios moderados inducirlo a hacer lo que ellos consideran necesario y recurrirán a la fuerza. En cuanto les sea posible, obligarán a los hombres a conformarse con su concepto de lo justo. Y fue exactamente lo que hicieron los fariseos en la época de Cristo y en antaño. La gente terminaba lavándose las manos con el librito. Perdón. La gente terminaba caminando 1000 pasos en sábado. Porque si caminaban 1001, pecaban. La gente terminaba no saltando un charco de agua en sábado, no sea que se le mojara la túnica y tuviese que restregarle y estaba lavando. Y si no, usted estaba perdido. Muy típico, porque no se conforman, no se contentan con señalar lo que suponen que es un defecto, sino que ahora añaden, nuevamente sacan el metro y añaden cargas que Cristo decía que ni ellos mismos pueden llevar. Pero voy a seguir leyendo esta cita. Esto es lo que hicieron los judíos en los tiempos de Cristo y lo que ha hecho la iglesia cada vez que se apartó de la gracia de Cristo. Mire lo que ha ocurrido. Este es el resultado de apartarse de la gracia de Cristo. Es la manera en que tú miras los frutos, porque el árbol se conoce por su fruto. En esto estriba el secreto de todas las leyes religiosas que se hayan dictado y de toda persecución, desde los tiempos de Abel hasta nuestros días. Te lo voy a decir en español. Yo voy a poner las reglas para que tú entres al reino de los cielos, no la Biblia. ¿Qué estás predicando? Estás predicando lo que consideramos que es lo correcto que se tiene que predicar. Pregunto, ¿qué estás comiendo? ¿Saben que el manual de iglesia dice algo maravilloso en cuanto al discipulado? Para que ustedes vean que la iglesia adventista está muy clara en relación a esto y que de antemano condena esas actitudes que son farisaicas, criticonas y que son extremistas. Dice el manual de iglesia, versión 2022, página 50. La obediencia, el servicio y la lealtad por amor, noten, es la verdadera señal del discipulado. La obediencia ¿a qué? A la palabra. El servicio ¿a quién? Al prójimo. Y la lealtad ¿a quién? A Dios. No a un grupito. No a sectarios. No a criticones. No, mis hermanos, usted no le debe lealtad a nadie de ellos. Su obediencia la debe a Dios. Su servicio a Dios y al prójimo. Y su lealtad al reino de los cielos. Y todo eso por amor. Por eso la Escritura dice, en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. 1 de Juan 5:3. ¿Lo tiene claro la iglesia adventista? Totalmente claro. Yo alabo a Dios por eso. Ahora, mire lo que dice la sierva del Señor en el Evangelismo, página 160, párrafo 4. En la iglesia, algunos habían estado trayendo falsas pruebas y habían transformado sus propias ideas y nociones en criterio único. Óigame, déjeme sacar acá
No la escritura, no la Biblia. No a los profetas, no. Sus propias ideas y nociones en criterio único, magnificando asuntos de pequeña importancia hasta hacerlos pruebas de discipulado cristiano. Y ya les voy a dar un ejemplo. Y colocando cargas pesadas sobre los demás. Triste, mis hermanos. Yo consigo hermanos que viven contagiados de este mal, que viven mirando y sospechando de los hermanos, que come, que bebe, que dice, que no dice. A mí me da tristeza muchas veces. Y es contagioso. Si me la paso con ellos, se me puede pegar. Cuidado con eso, porque están transformando sus propias ideas y nociones en criterio único, y si usted no vive según eso, usted está perdido. Así se había infiltrado un espíritu de crítica, un espíritu que encuentra faltas, un espíritu de discordia que había sido un gran perjuicio para la iglesia. Triste, contagioso, peligroso. Pero ahora yo voy a poner un ejemplo. Porque ustedes saben que a mí me encanta ir a la parte de ejemplos. Y por eso saqué mi metro. Aquí tengo mi metro. Voy a medir. Por ejemplo, voy a ponerme yo de ejemplo. Por ejemplo, anclarse en un tema. Esa es hoy día para muchos una prueba de discipulado. Para que usted lo entienda. ¿Y qué predica el hermano Oliver? Pásame las notas, por favor. Vamos a mirar aquí. ¿Cuándo fue la última vez que predicó de música? Mira, fue el 5 de marzo de 2022. No, ya el hermano Oliver, ya lo perdimos, ya se vendió, ya no tiene salvación. Ya estamos... pregunto, ¿ha hablado de justificación por la fe? Mira, la última vez que habló fue en octubre de 2023. No, es que ya han pasado 5 meses. Ya el hombre está perdido, ¿no? Lo perdimos ya definitivamente. El hombre es un miserable, un pecador. Hermano, yo quiero decirle algo. Jesús no se anclaba en un tema. Jesús una mañana predicaba sobre mayordomía y en la tarde predicaba sobre salvación y en la noche predicaba sobre el sábado. Y al otro día predicaba sobre adoración y al otro día, y así sucesivamente. No se anclaba en un tema. Y no es ninguna prueba de discipulado que usted no predique o no haya predicado tal o cual cosa. Da vergüenza. Es vergonzoso escuchar de nuestros propios hermanos semejantes acusaciones. Segunda prueba de discipulado. Mira, hoy día un verdadero adventista tiene que criticar a los pastores y a los hermanos. Y si es en público, mejor. Hay que criticarlos porque la iglesia está en pecado. La iglesia se ha convertido en Babilonia. Hermano, yo le voy a dar un consejo muy personal. Muy personal. No critique a pastores ni hermanos, y menos en público. No haga eso. Eso da vergüenza. Eso muestra una actitud no cristiana. Pero algunos hacen de eso su ministerio. Da vergüenza. ¿Y qué de hablar mal de la iglesia? No, porque es que el hermano Oliver antes decía que la iglesia y decía esto y aquello. Hermanos, ¿saben por qué este servidor compartió un comunicado donde ofrecí disculpas? Porque en varias ocasiones, en un par de ocasiones, cometí el grave error de en presentaciones hablar mal de algún que otro hermano públicamente. Es de seres humanos errar. Yo no soy perfecto, pero ¿sabe qué? Algo que sí no es común es ser cristiano, y ser cristiano es reconocer el error.
ofrecer disculpas. Como dicen en mi país, lo cortés no quita lo valiente. Y por esa razón, nunca más nombré a nadie, ni lo haré, porque no necesitamos eso. La verdad es suficiente argumento para nosotros reprender el pecado. No hay necesidad de caer en situaciones como estas. Pero si usted habla mal de alguien con nombre y apellido, usted está haciendo lo correcto. Y si lo hace público y se hace viral, mejor, porque eso le encanta a Satanás. ¿Usted es vegano o vegetariano? Estoy poniendo unos ejemplos. ¿Usted es vegano o vegetariano? Algunos me han dicho, hermano Oliver, ¿usted es vegano o vegetariano? Yo a veces respondo irónicamente, yo soy de ganas. ¿Saben que la sierva del Señor dice que el ser vegetariano no es una prueba de discipulado? Para que lo sepa por si no lo sabía. Aunque ella dice que lo ideal es dejar la carne y someternos al plan original. Pero da vergüenza, mis hermanos, que pongan cargas y entonces la gente se enferma, se contagia, porque, como ejemplo, Satanás logró contagiar una tercera parte de los ángeles del cielo. Mire, este instrumento es muy bueno para carpinteros, arquitectos, electricistas, pero no para cristianos. Para cristianos no. Para cristianos tenemos este. Este fue el que dejó el Señor. Y por eso termino este punto diciendo lo que dice Mateo 23:24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Lamentablemente son palabras directas del Señor, duras y enfáticas. Y le hago una pregunta a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos, mis queridos hermanos? ¿Está claro el mensaje? A ver, ya Sabi está pendiente y dice, listo Sabi. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones a todos. Han logrado alcanzar el blanco del tema de hoy y le vamos a obsequiar la presentación como un regalo. Bueno, un regalo de inicio de año, un regalo de bendición para todos ustedes. El fin es que lo prediquen con amor, con cariño, no criticando, no colocándose ustedes en el plano de un juez santo y perfecto. Todos somos propensos a cometer errores. Todos merecemos y necesitamos la misericordia de Dios. Todos podemos cambiar. Todos podemos hacer un cambio que se traduzca en bendición para la iglesia, en tener una comunidad sana. ¿Ok? Eso es importante. Eso es clave. Ahora bien, voy a pasar a un punto interesante. Aquí yo les voy a hacer un examen en este punto y yo necesito que estén atentos y cuando les haga la pregunta, ustedes me respondan. Porque este programa es interactivo. Entonces, cuando yo les haga la pregunta, yo necesito que ustedes me respondan con sinceridad. No se sienta aludido, no se siente incómodo. No es el fin. El fin es hacer una prueba, es mostrar realmente cómo funcionan las cosas. Así que voy a hacer mi redoble común y paso al siguiente punto. Ambiguo. Ajá. Porque ese es otro punto que me llama la atención. Esa es otra de las pruebas de discipulado, ¿ok? Donde sacan el metro, que es bueno para carpinteros, pero no para cristianos. Y entonces, si usted no está dentro de la medida, mira, estoy aquí, no. O estás aquí o no funciona. Entonces usted va a entrar en ese juego contagioso de prueba de discipulado, donde se le tildará de ambiguo,
vendido, jesuita, a ver, de ser un asalariado. Pare de contar. Ustedes ya saben todo, ya ustedes conocen, ¿no? De antemano, quiero definir qué es ambigüedad. Y para eso le pedí a mi amiga, la inteligencia artificial, que me diera una mano. Ella me respondió de esta manera. Una persona ambigua carece de claridad en su comunicación y acciones, mostrando inconsistencias y falta de definición. Miren las características, ¿no? No es clara, no se comunica con claridad, sus acciones son un poco raras, hay inconsistencias, hay falta de definición. ¿Y para qué? Sus mensajes y comportamientos generan confusión, evitando compromisos y posturas definidas, creando incertidumbre en los demás. Yo les voy a poner un ejemplo bíblico antes de ir al examen que les voy a hacer. Les voy a poner un ejemplo bíblico. Se presenta Cristo delante de los fariseos y les dice: Juan el Bautista, ¿era de Dios o de los hombres? Yo les daré una señal, porque ellos en todo momento querían señales. Muéstranos una señal. Bueno, yo les doy la señal. Pero si me responden, ¿Juan el Bautista era de Dios o de los hombres? Así que se reunieron y dijeron: si decimos que era de Dios, nos va a decir, ¿por qué no creíste en él? Que él decía de mí que yo era el enviado. Pero si decimos que era de los hombres, el pueblo nos va a apedrear, porque lo consideraron profeta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ser ambiguos. Tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? No sabemos. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Qué les parece? Ahora bien, yo les voy a hacer un examen. Y yo quiero que ustedes me digan, en este examen que les voy a hacer, yo voy a poner la respuesta acá, ¿no? Y les voy a dar la prueba. Y yo quiero que ustedes me digan, sí, voy a comenzar con Juan. Voy a hacer un ejemplo con Juan. Yo voy a hacerle un examen a Juan, no Juan el Bautista, Juan el discípulo amado. Y les voy a mostrar un texto bíblico que escribió Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y les voy a preguntar si Juan era ambiguo. Y ustedes me van a decir sí o no. Simplemente ustedes me van a decir sí o no. ¿Ok? Si sí era ambiguo o no era ambiguo en este texto. Pero antes de mostrarles el texto, les voy a dar una recomendación, porque esta es una recomendación clave, importante, para que usted pueda tomar una decisión correcta. Y este texto aparece en Juan 7:24. No juzguéis. Fíjense que Cristo no está diciendo que uno no puede juzgar. No. Cristo no dice, no juzguen a nadie. Ahora de aquí en adelante, nadie juzgue nada. No. No vamos a ser ni tan calvo, ni con dos pelucas, como dice el dicho muy venezolano. O sea, porque por su fruto los conoceréis. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Pero Cristo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con santo juicio. ¿Y cuál es el santo juicio? La palabra. La única manera de que nosotros tengamos la capacidad de juzgar con santo juicio no es basándonos en apariencias, no es basándonos en lo que dice un tercero que está colocando pruebas de discipulado, que está amargado, que está criticando, que se alejó del camino y entonces de esa manera lo muestra. No. La manera correcta es con santo juicio y es sopesando todo con la Biblia y, por supuesto, teniendo una relación estrecha con Dios, porque eso es lo que garantiza que usted esté dirigido por Dios. Entonces, entendiendo esa regla, yo voy ahora a hacerle esta pregunta.
Dígame sí o no. ¿Juan fue ambiguo al definir el pecado? Y le voy a poner el pasaje. Juan fue ambiguo al definir el pecado. Usted tiene que decir si fue ambiguo, si usted ve algo raro, o no fue ambiguo, si usted nota que fue tajante y directo. Ok, aquí lo voy a colocar en pantalla. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hamartía en griego, errar al blanco. Mire cómo lo dice Juan. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pregunto, ¿lo ve usted ambiguo? Aquí está el resultado. Mire, Estela dice que no, Magali dice que no, Elda dice que no, Rocío dice fue directo, Jacqueline dice no fue ambiguo, Leticia dice que sí. Leticia, ¿tú ves alguna ambigüedad? Bueno, igual somos tolerantes, no vamos a discutir, pero no. Juan fue clarito como el agua, no fue ambiguo. Gracias, le felicito. Eso es correcto, fue claro como el agua. Voy a poner un segundo ejemplo. Pero ahora, en este segundo ejemplo, vamos a juzgar a Elena de White, ¿ok? Vamos a juzgar a Elena de White. Y yo le voy a preguntar a Elena de White, ¿qué es el pecado? Usted va a leer la definición, y me va a decir si la hermana White está siendo ambigua o si está siendo directa, clara, concisa como el agua, tal cual lo fue Juan. Voy al texto. Atención. Suena el redoble. Vamos a calificar ahora a la hermana White. Aquí le pongo el pasaje. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna contra o con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. Elena de White dice que la definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Mire cómo se va directo. Es transgresión de la ley. A ver, ¿qué opina usted? ¿Es ambigua? No, dice Jorge. Rebeca dice no. Slovano dice no. Joman dice no. Y claro que no, fue directa, no hay nada que poner en duda. Estamos clarísimos, no hay ambigüedad. Muy bien, le felicito. 20 puntos. Pero ahora viene la pregunta difícil, porque les puse dos ejemplos facilitos. Pero ahora viene la pregunta difícil. Ahora viene la pregunta que, importante, algunos se rasgaron el vestido cuando yo cité esto en un programa anterior titulado Preguntas de Navidad. Se rasgaron el vestido y dijeron que había ambigüedad. Ahora bien, yo quiero que ustedes ahora califiquen esta cita de la sierva del Señor basada en la pregunta que voy a colocar en pantalla, usando los propios gráficos que utilicé en esa presentación, y ustedes me van a decir si ella está siendo ambigua. Yo voy a respetar su opinión, pero yo voy a dar la mía. Entonces, ¿están listos? Porque ahora viene la pregunta de fuego. Ustedes van a decir si está siendo ambigua o no. Sueno el redoble y viene la pregunta. ¿Tendremos un árbol
personas que están lamentablemente en esa situación difícil de necesidad de Dios, ahora no les gusta Elena de White. No les gusta. Y yo quiero que ustedes me digan si la respuesta de ella es ambigua. Y la voy a colocar en pantalla. El Hogar Cristiano, página 438, párrafo 2. Agradaría mucho a Dios. Óigame, yo no creo que Elena de White diga eso sin estar segura. Porque yo la conozco, he leído sus libros, no las más de 100,000 páginas, pero les puedo decir algo, he leído unas cuantas. Le agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Oye, antes de pasar a la siguiente parte, le hago una pregunta. ¿Hasta ahí hay ambigüedad? Usted consigue que ella diga, me parece, creo, se me da la idea que quizás, o está siendo directa y tajante. El problema es que no te gusta lo que está diciendo. Eso no es culpa mía. Muchas veces yo leo cosas de ellas que no me gustan, pero ¿qué más? Tengo que reconocer que Dios la está inspirando y que es una sierva. Pero que no te gustó. Bueno, yo no puedo hacer nada. Y entonces sales a criticar a los que siguen el consejo. No, porque allá en tal y en cual, y este hizo y aquello. Hermano, ella no dice, le agradaría mucho a Satanás. No, ni al mundo. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. ¿Sabe qué me recuerda? Cuando Cristo le preguntó al fariseo, ¿es lícito hacer bien o no en sábado? ¿Le agradaría a Dios que yo sane a este hombre, sí o no? Y fruncían el ceño, porque sabían que era lo correcto, que Dios no tenía problema, pero el gran problema es que no le gustaba, que no estaba acorde a su metro, que no estaba acorde a sus pensamientos farisaicos, a sus pruebas de discipulado. Ese era el gran problema. Entonces la sierva del Señor dice, le agradaría mucho a Dios. Oliver es ambiguo. Hermano, ¿por qué no son sinceros y dicen, la hermana White? ¿Sabe lo que me llama la atención? Que los mismos que dijeron, Oliver es ambiguo, están llamando ambigua a la sierva del Señor. Y no solamente eso, sino que buscan citas de ella para decir que ella es ambigua. Porque en momentos de emergencia es cuando se necesitan hombres que se levanten. Lo dice la hermana White. Y también ella dice, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad. Y entonces nos han llegado cartas en las cuales se pregunta, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿Es lícito sanar o no sanar a ese hombre en sábado? ¿No seremos tal caso como el mundo? No contesto yo, contesta ella. Tengan cuidado, mis hermanos, con ese espíritu farisaico, revestido de santidad, revestido de justicia. Lo perdimos al hermano Oliver. No, yo no estoy respondiendo. Yo voy a dejar que ella responda. Y le vuelvo y llego a la pregunta. Por favor, respóndanme en el chat. ¿Ella es ambigua o no es ambigua? ¿Podéis obrar como lo hace el mundo?
si estáis dispuestos a ello, te lo dice de frente. Si tú quieres hacer lo que hace el mundo, que arma sus fiestas, sus bonches, no, ya eso queda en ti. O actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo, o ser lo contrario. Simplemente hacer las cosas como Dios manda, porque a Dios le agradaría mucho que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, no para forrarlo de luces y cosas, no, para usarlo para el bien. Ahora bien, mire, dígame usted, por favor, ¿está siendo ella ambigua? El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. Pregunto a mi gente, por favor, contesten en el chat. ¿Está siendo ambigua? No. Está siendo totalmente directa y clara, pero no te gusta la respuesta porque tu justicia pasa por encima de la de Elena de White. Y si ella estuviese viva, la hubiese sacado por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, la hubieses criticado, la hubieses... Pobrecita la sierva del Señor. Yo creo que si resucita y ve los mensajes, se volvería a morir. El gran problema es que no encaja en nuestra medida. Y ojo que me estoy colocando dentro. No encaja. Porque a mí me costó mucho que encajaran en mi vida muchas citas de esta señora. ¿Saben por qué? Por tener un espíritu farisaico. Gracias por responder. No entraña pecado, sino que estriba en el motivo que hace obrar y el uso que se da o se dé a los regalos puestos en el árbol. Tremendo. Clarito. Yo no veo nada. Es más, esta cita no es interpretativa, es una respuesta tajante y directa. Si a ti no te gusta la respuesta, bueno, la culpa no es mía. Arréglate con ella, porque ella dice, le agradaría a Dios. Yo no creo, alguno será capaz de decir, no, porque es que esta cita no es inspirada. O sea que yo tengo que agarrar y ahora otro prueba de discipulado. Otra prueba de discipulado. Por favor, márquennos con un color anaranjado lo que ustedes creen que son citas inspiradas. Voy a preguntar, segunda cita. Segunda cita. Miren esta cita. Yo quiero que ustedes me digan si ella es o no es ambigua. Por favor. Necesito una respuesta de ustedes, mis queridos hermanos. Sincera. El Hogar Cristiano, página 438, párrafo 2. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad, noten cómo lo dice clarito, un árbol de Navidad. Es que para algunos nada más decir Navidad, ya tengo que cepillarme los dientes porque acabo de pecar. Puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado. Yo hago una pregunta. ¿Está siendo ella ambigua? ¿O está haciendo una afirmación? Bueno, yo creo que no adopten los padres. Yo pienso. Miren la respuesta. No es ambigua. Está siendo clara, directa. Y esta señora no está tomando estas conclusiones porque le dio la gana de decirlo o por, de alguna manera, como diría yo, complacer a un grupo. No, mi hermano, la hermana White no era de ese tipo. La hermana White no era del tipo que complacía a las personas diciéndoles halagos. Tremendo. El gran problema que yo quiero que usted se mire en el espejo es que hay en nuestro corazón. ¿Por qué entonces estas citas para nosotros son una herejía? Y entonces el hereje es el hermano Oliver, para no llamar hereje a la profeta.
pero entonces busco citas de ella para criticar y decir, no, lo perdimos. O sea, Elena de White versus Elena de White. Ahora, ella termina diciendo, ¿por qué es posible hacer de él una gran bendición? ¿Está siendo ambigua? Yo no veo ninguna ambigüedad. Ahora, que no me guste o que sí me guste es otra cosa. Dirigid la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. Le hago una pregunta a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? Hermanos, estoy ya muy cerca de terminar el tema, pero ahora quiero dar consejos importantes para entrar a la recta final. No quiero que se los pierda. Importantes. La crítica desmesurada, la crítica implacable, constante, que se vuelve hábito, es contagiosa. Atención con eso, porque si usted anda con gente que le gusta criticar, terminará haciendo lo mismo que ellos. Es más, yo le recomiendo que si los ve así, hable con ellos. En segundo lugar, amarga a la gente. La gente vive amargada, todo el tiempo viendo todo malo, todo pecado, todo. La iglesia se vuelve un problema, la comunidad se enferma. Hasta la gente termina enferma. Porque la amargura, de hecho, la Escritura dice claramente que un corazón alegre sana todo el cuerpo, mas el corazón triste enferma hasta los huesos. Crea división. Crea división. Claro. Pregúntele a Satanás. Nada más logró dividir 1/3 parte de los ángeles del cielo, criticando al propio Dios. Difaman y calumnian. Un pecado muy serio. Por eso dice la sierva del Señor que es un pecado desastroso. Usualmente el que critica inventa el cuento, lo exagera, su idea, su mente, que definitivamente está enferma por haberse apartado del Señor, amplifica todo y lo muestra desde su perspectiva, lo cual se convierte en difamación y calumnia. Distrae de la misión. Hay un dicho que tiene un pastor muy amigo que dice: golpe va, golpe viene. Y mientras tanto los muchachos se entretienen. Distrae de la misión. Aunque fulano anda peleando con mengano, que de ahí no salen. Buscan seguidores. Como saben que a la gente le gusta el chisme. Como saben que a la gente le gusta el cuento, la calumnia. No, hermano, eso es un boom para conseguir likes y seguidores. Entonces dicen en el canal, dale like, que hoy vamos a hablar mal de fulano y de mengano. Ganan dinero. No lo sabía. Claro, porque el mucho rating, en este sentido lamentable, que es la crítica, lamentablemente, el mucho rating le genera dinero. Por eso usted ve muchos predicadores y gente que dice ser religiosa criticando a diestra y a siniestra y hacen de eso su ministerio. Yo les voy a dar un consejo muy personal. Húyanles como a la lepra. No se vayan a contagiar, no se vayan a amargar. Luego ustedes metidos en un problema, difamando a los demás, distraídos de la misión. Y luego entonces abran un canal y también se pongan a hacer lo mismo porque se dan cuenta que eso genera dinero. Cuidado con eso, mis hermanos. Quiero citar, esta cita yo la leí por partes, pero quiero citarla completa. Quiero citarla completa para que ustedes miren de una manera redonda el cataclismo destructivo que genera la crítica descomedida.
En la iglesia, dice el Evangelismo, página 160, párrafo 4, algunos habían estado trayendo falsas pruebas y habían transformado sus propias ideas y nociones en criterio único, magnificando asuntos de pequeña importancia hasta hacerlos pruebas de discipulado cristiano. ¿A quién estás siguiendo tú? Ten cuidado, porque ese hermano es un jesuita, ese hermano es un hermano que se vendió, y colocando cargas pesadas sobre los demás. Así se había infiltrado un espíritu de crítica, un espíritu que encuentra faltas, un espíritu de discordia que había sido un gran perjuicio para la iglesia. Y escúcheme bien, porque ahora viene la bomba. Ahora usted entiende por qué la sierva del Señor dice que esto es un pecado desastroso. Es uno de los pecados más desastrosos, dice ella. Y se dio a los no creyentes, mire cómo nos mira el mundo, la impresión de que los adventistas, observadores del sábado, eran un conjunto de fanáticos extremistas y que su fe peculiar los hacía hoscos, rústicos, descorteses y de un carácter realmente anticristiano. Así nos ve el mundo. Porque en vez de estar predicando el evangelio, andamos criticando unos a otros, comiéndonos unos a otros. Así la conducta de unos pocos extremistas, mire cómo los llama, impidió que la influencia de la verdad alcanzara a la gente. Terrible, mis hermanos, terrible el resultado. Estoy terminando el tema y no quiero terminar sin hacer un cambio importante, porque durante el programa usé el metro. Yo no sé cómo lo llaman en su país. El metro, esto sirve para medir, esto es bueno, como lo dije, para un arquitecto, pero para un cristiano. Dice el Señor que con la vara que tú midas serás medido. Pero voy a cambiar. Y bueno, esto un poquito acabadito, ¿no? Porque lo he utilizado mucho, pero quiero usar esto. No sé quién sabe qué es esto. ¿Quién sabe qué es esto? Esto es un nivel. Esto es un nivel. Si yo estoy así, estoy desnivelado. Si estoy así, estoy nivelado. Disculpen que esté un poquito viejito, pero es que lo he usado mucho. Es más, tiene un imán. De hecho, yo lo pongo a veces sobre la cámara y nivelo, ¿no? Esto es un nivel. Y esto sí nosotros deberíamos usarlo como símbolo. El metro no. El metro para medir a mí como símbolo realmente no me gusta. Pero este sí. Este sí, porque este símbolo me habla de equilibrio. Yo estoy tratando de poner la gotica ahí. A ver, ahí. Me cuesta. No es fácil. De equilibrio. Este sí es un buen instrumento para nosotros, los cristianos, para poder ser equilibrados. ¿Y saben cómo se consigue el equilibrio? Mucha gente me dice, hermano, ¿y cuál es el equilibrio? Porque el fariseo tiene esa tendencia. ¿Y para ti cuál es el equilibrio? ¿Qué es el equilibrio según tu criterio? Defínelo. Que Dios me libre que yo defina cuál es el equilibrio. Porque eso es lo que ustedes quieren definir. Ustedes quieren definir cómo se debe o no entrar al reino de los cielos. Dios me libre de yo caer en eso. Querido hermano, querida hermana, el equilibrio es ir ahí donde está nuestro Salvador. El equilibrio es acercarnos a Él. El equilibrio es tener una relación con Él. El equilibrio es caer de rodillas ante sus pies. El equilibrio es reconocer nuestros errores. El equilibrio es que si hemos cometido un error, lo rectifiquemos. El equilibrio es que si tenemos que ofrecer disculpas, nos disculpemos. El equilibrio
es que nosotros vayamos a aquel que tiene la cura, la gracia, que tiene el poder para transformar nuestros corazones, y de criticones nosotros pasemos a ser como Él era con la gente, un Salvador amante. Ese es el equilibrio según la Escritura. Por esa razón, en Mateo 22:16, noten cómo definieron los herodianos al Señor. Y ellos fueron enviados por los fariseos, porque los fariseos siempre estaban al acecho. Enviaron a algunos de los discípulos o de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, miren cómo lo definían. Qué definición tan hermosa. Maestro. Y no porque lo sentían, porque era el sentir real de la gente que estaba alrededor y ellos querían de alguna manera causar buena impresión. Sabemos que eres un hombre íntegro. Integridad. Mire, la única manera de conseguir integridad es acercándonos a Él. Porque Él es la fuente de toda integridad. Si tú te acercas a Él, así como estás, con todos los problemas que estás teniendo encima, Él te puede ayudar. Sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¡Qué hermosura! La integridad lleva a la persona ahora a cumplir con la misión, a concentrarse en lo que es correcto, enseñar el camino de Dios para que la gente consiga ese camino y pueda ser salvo. Y luego dicen, no te dejas influir por nadie. Eso es equilibrio. Eso es equilibrio. Equilibrio es entender que la única influencia que debe llevar el cristiano al cielo es Cristo. No lo que digan otros de ti o de mí, o los metros de medir de algunos. ¿Dónde estás? ¿Por aquí o por aquí? Tienes que llegar aquí. No te dejes o no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Qué hermosura, qué forma tan bella de presentar el carácter de Cristo. Y todavía me preguntan, hermano, ¿cuál es el equilibrio? Muéstranos. Mira la gotica, estoy tratando, cuando me ven así concentrado es porque es que me cuesta, es que no es fácil. Cualquier movimiento, mira, yo pierdo, es sencillo, mira, si yo pongo el ojo y ganando dinero, no. Gálatas 5, 22, 23 y 24. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ese es el carácter de Dios. Noten que no dice los frutos, porque es que una persona no puede tener gozo sin tener amor. O sea, esto es un solo fruto. No son varios, es uno solo. O usted tiene todas las características del fruto o no tiene ninguna. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley que te condene, mi hermano. Amén. No hay fariseo, no hay predicador. No. El único que presenta esta vara es Dios. Y luego termina con broche de oro, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Por cierto, lea los versos anteriores. Entre esas detalles que presentan los versos anteriores, óyeme, hay unas características que son muy típicas del que critica, como por ejemplo ira, contienda, celo, disensión, pleito, enemistad. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, voy a concentrarme. Voy a concentrarme en mirar la gotica. Y al mirarla, estoy equilibrado. Voy a concentrarme en mirar a Cristo este año 2024. Para que sea Cristo quien me dirija en mi ministerio, en mi vida espiritual, en mi vida personal, en mi relación con los demás, para entonces dar el fruto del Espíritu y crucificar los deseos de la carne. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en otro tiempo nosotros estábamos lejos de ti. Pero hoy nos acercamos, no perfectos, no como alguien que ha alcanzado llegar a la meta. Nos acercamos como peregrinos de este mundo, que buscamos el equilibrio, que te buscamos a ti, que queremos ser como tú, que queremos que tú nos puedas dar la sabiduría e inteligencia para alcanzar la meta segura de la vida eterna. Ofrecemos nuestras disculpas, Señor. Somos criticones. Nos gusta hablar mal de los demás. Nos revestimos con mantos de justicia, pero por dentro somos como sepulcros. Ten misericordia. Danos tu gracia para poder vencer. Ayúdanos a ser transformados conforme a tu imagen. Es nuestra más humilde petición en este día, dándote gracias por todo. En el sacrosanto nombre y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Se les quiere mucho. Cuídense. El Señor les bendiga. Ánimo. Feliz año para todos. Y espero que este año el Señor nos pueda guiar en todo lo que hagamos. Nos vemos. Estamos pronto por arrancar nuevas series. Les vamos a estar informando. Muchas bendiciones para todos. La victoria es segura. Busquemos al Señor. Él tiene el antídoto para sanarnos. Y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere.